Bienvenidos a este webinar. Hoy hablaremos de un tema que a no todos nos gusta hablar, pero es súper importante tocar porque nosotros todo lo que hacemos en nuestra vida es para proteger nuestro patrimonio, por nuestros hijos, por nuestra familia. Y este tema me parece bien importante, que es la planificación sucesoral. Y para eso tengo aquí conmigo, y vino a su oficina, ¿ok? Ariana Rubio. Ella es abogado aquí en Estados Unidos y nos va a ayudar un poquito a despejar esas dudas y a ver la importancia de este tema, ¿no?, en nuestras inversiones. Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí y poderlos ayudar un poco con este tema. Y gracias por invitarme a tu oficina, muy hermosa tu oficina, me encanta. Siempre a la orden. Bueno, Ariana, realmente te voy a comentar un poquito mi vivencia en mi proceso de asesoría con mis clientes. De hecho, este tema llega a mi vida gracias a un cliente que me lo solicitó. Eh, Muchos clientes, cuando hacemos nuestras reuniones de asesoramiento en lo que es la compra de una propiedad, le recomendamos abrir una LLC porque eso los protege de ciertos factores, ¿ok? Los protege ante demanda, los ayuda a hacer mejor sus impuestos, y para eso tenemos a alguien en nuestro equipo que los ayuda a hacer esa planificación en cuanto a la compra de la propiedad y a nombre de quién debe comprarse la propiedad. Sin embargo, existen otras planificaciones que son importantes, y este cliente llega a mí y me dice: mira, ¿qué pasa si yo muero? ¿Ok? Y en ese momento busqué asesoría que supiera de este tema y lo ayudara con lo que es su planificación sucesoral. Y me encontré con varios conceptos. En mi experiencia o en mi ignorancia, yo solo sabía que existía el testamento, ¿ok? Y ahí me encontré con un concepto que es el trust. Y la verdad es que esto es tan importante porque cuando uno le pregunta cuando le pregunto a mis clientes: ¿por qué quieres comprar una propiedad en Estados Unidos? La mayoría de mis clientes son latinos. ¿Por qué quieres una propiedad aquí? ¿Por qué no la compras en tu país? Y la mayoría de mis clientes quieren proteger su patrimonio, quieren diversificar el riesgo, quieren sacar dinero para estar, ¿sabes?, en una moneda más sólida, un país más sólido, y no ven más allá. ¿Qué es qué pasa si tienes una propiedad y mueres? ¿A dónde va esto? ¿Ok? Entonces, bueno, quisiera comenzar un poquito hablando de la diferencia entre un testamento y lo que es un trust, porque aprendí con él este nuevo concepto y me gustaría que tú hablaras un poquito de lo que es un testamento y lo que es un trust. Claro, sí, y la planificación sucesoral es súper importante. Es algo que a la gente no le gusta hablar porque a nadie le gusta pensar qué pasa cuando ya no estoy aquí, Exacto. ¿no? Pero una de las cosas importantes es saber el día que yo no estoy, a quién quiero que le queden mis cosas. Porque tienes tres maneras, ¿no? A la hora de fallecer en que puedes pasar tus bienes a una persona. Si no tienes ningún tipo de planificación sucesoral, mueres sin testamento ni trust, la corte va a hacer lo que se llama el marshal de los assets, va a adquirir esos assets, se va a abrir el proceso de probate con la corte, y entonces ellos, bajo la definición de prioridad sobre tus relativos, van a definir quiénes son los que les toca, las propiedades y la manera que ellos lo definan. No tienes ningún control sobre eso, ¿ok? Entonces por eso siempre te recomiendan que tengas un testamento o un trust. Ok, y eso implica, me imagino, en caso de no tener ninguna planificación, mucho dinero, que al final son tus, o sea, son tus beneficiarios los que van a tener que incurrir en esos gastos. Tu estado, lo que se llama el estate, que son tus bienes, van a tener que cubrir con los gastos de cortes incurridos para determinar a quién le queda qué y de qué Ok, manera. ¿Ok? ok. En un testamento tienes igual, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un trust? Un testamento pasa la propiedad una vez que la persona fallece, ¿ok? Ok, Va a ir a un probate, que es el proceso con la corte. La corte va a volver a agarrar los assets, los va a mantener ahí
y a través del testamento va a repartir los assets de acuerdo a tu voluntad. Tú puedes definir incluso cómo se van a pagar, si hay que pagar taxes por propiedad, si hay que pagar los costos de corte, tú todo eso lo puedes dejar establecido en tu testamento. Ok. Pero va a ir a corte, es un proceso de corte y es un proceso público. Puede ser que sea un proceso largo. Depende de cuántos bienes tienes, si alguien hace lo que se llama, es contencioso, si hay una parte que se opone, puede ser largo. Como también puede ser rápido, que es uno de los beneficios también que tiene el trust, el testamento versus el trust, que es que una vez que se abre el probate, se definen quiénes son los acreedores, cuáles son los bienes, quiénes son los beneficiarios, y tienes como una culminación rápida de ese estate, ¿ok? Al momento que se cierra ya todo el mundo sabe a quién le toca qué. Un trust no es así, un trust puede ser largo en el tiempo y lo podemos conversar. Hay muchos trusts que dicen, yo pongo estos bienes en este trust a beneficio de mis hijos que no se le entregan hasta que no tengan 25 años. Ok, pero vamos a definir primero qué es un trust para, o sea, porque es un concepto muy, o sea, es americano, la mayoría son latinos, queremos saber, y un comparable con nuestros países. Claro, el trust es simplemente un instrumento, ¿ok? Que te permite poner bienes al cuidado de una persona, que es el trustee, para el beneficio de otra, comúnmente tus familiares, ¿ok? Este instrumento también te permite definir cuáles son las propiedades y en qué término quieres que se administren estas propiedades. Tienes mucha más flexibilidad en definir cómo quieres que se administren estas propiedades, por el tiempo y para quiénes. Y para quiénes, por eso tú ponías el ejemplo anterior en que ese trust puede permanecer abierto, o sea, si muere el beneficiario, no, si muere el administrador, ¿no? El dueño. El dueño. Ajá, el settler se llama. Cuando esa persona fallece, ese trust puede quedar abierto hasta de los términos del trust. Hay gente que incluso pone hasta que mi hijo tenga 30 años, no le entregues, depende de qué tan grande es ese estate. Y ahí es donde queda abierto hasta que el niño cumpla los 30 años y pueda tomar posesión del bien o de los bienes. Y se cierra. Esa es la diferencia entre el testamento y el trust. Entre algunas. Entre algunas. ¿Cuál otra nos puedes nombrar y qué le beneficia más a los clientes? ¿Hacer un testamento o hacer un trust, por ejemplo, al cliente internacional? Bueno, otra de las diferencias que tiene el trust versus el testamento es que es verdad que un trust puede tener capacidad testamentaria como puede que no lo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el trust, y es por la razón que a la gente le llama tanto la atención, te permite hacer transferencias en vida. Qué interesante. Que van a ayudarte a eliminar ese proceso de probate, ¿ok? Sí, entiendo. O sea, lo puedo poner en un ejemplo. O sea, yo soy dueña de una propiedad y yo en vida transfiero la propiedad a mi hijo, ¿ok? En vida le digo, esta propiedad es tuya, ¿ok? Pero mientras yo esté en vida, yo administro esa propiedad. ¿Puede ser así? Sí, bueno, fíjate, en el trust, ¿ok? Tú realmente puedes incluso hacer una transferencia en vida y seguir siendo el administrador, ¿ok? La diferencia va a ser, la gran diferencia es, esta propiedad es mía mientras esté vivo y te la paso a ti cuando yo muera, o somos los dos dueños de la propiedad en este momento. Eso es lo que hace la diferencia del trust, si va a tener capacidad testamentaria o no. La que tiene capacidad testamentaria es la que va a hacer transferencia después de que la persona que lo creó fallezca. Y cuando hablas de capacidad testamentaria, hablas ¿a qué te refieres? Bueno, eso es un término, realmente es un término que se llama testamentary capacity, que es un término legal, que lo que quiere decir es eso mismo. O sea, cuando hay bienes que Ariana es dueña en vida y no van a pasar a mi hija
sino hasta que yo muera. O sea, que Ok. para que su transferencia sea efectiva, yo tengo que fallecer. Eh, Eso es una capacidad temporal. ok, perfecto. Parece simple. Son- Son términos un poquito sí, complicados y es importante aclararlos. Excelente. Bueno, hablando de los beneficios de uno u otro, a mí me parece que este tema de, a pesar de que va a tener la capacidad testamentaria un trust, yo pienso que en una planificación en que en vida yo pueda tener la administración de la propiedad, porque puede ser que hoy diga, esta propiedad que compré va a ser de mi hijo cuando yo no esté, pero puede ser que en el transcurso de 5 años se dé la oportunidad de comprar otra propiedad vendiendo esta, ¿sabes? O sea, y esas decisiones las tomamos nosotros como autoridad sobre nuestros hijos. O sea, me parece que es una buena manera de hacer esa administración de propiedades. Pues. y vas a estar claro, el día que no estés, ya tú vas a saber que por lo menos en tu poder hiciste todo lo que pudiste para hacer la división que tú consideraste igual o la que tú deseabas o como o proteger esos mismos bienes lo más que pudiste para tus hijos si en este momento tienes hijos menores, uno no sabe cuándo no está. Em, y hablando un poco del tema de la propiedad, hay muchas maneras de manejar las propiedades con un trust, ¿ok? Ok, Y por eso también es importante buscar a alguien que sepa lo que está haciendo con los trusts, porque generar un trust, yo puedo hacer el documento y yo puedo decirte, aquí está tu trust y aquí tienes todos los bienes y la propiedad y las cuentas de banco y tus cargos. Pero ¿qué pasa? Que esas propiedades estén en un documento no quiere decir que ese documento sea válido, porque esas propiedades tienen que entrar en el trust. Entonces, ok, tienes que saber a alguien que sepa lo que está haciendo, porque las propiedades van a tener que tener el nombre del trust, ¿ok? ya, ok, ok, excelente. El deed de una propiedad tiene que decir El que es nombre el del trust. trustee y el trust. Tiene que estar Trustee in ambos the name of this trust para que ese tenga validez. tenga validez. Pues Cuando si no, vaya a no. ejercer el trust, esa propiedad tiene que entrar en el trust y la manera que entra el trust es cuando la nombras apropiadamente. Wow. Es que es importante. Siempre Sí. un especialista es importante. Te iba a dar el ejemplo Ok. del banco que estábamos hablando Ay, también. eso Sí. es que antes de la grabación, Ariana me estaba comentando un ejemplo del banco y esto es bien interesante porque yo no conocía que esto podía ser posible. O sea, coméntales a la audiencia un poquito. Bueno, parte de tener esa planificación sucesoral, la importancia es las incongruencias que a veces se encuentra la gente. La gente dice, Ujú. ah, pero yo tengo un testamento, yo tengo un trust, entonces resulta que la propiedad no está correctamente asignada al trust. Entonces el día que no estás, generas todas estas cosas que al final te van a llevar a abrir un probate o incurrir en costos de Exacto. abogado porque la transferencia no se hizo adecuadamente. Y una de las que pasa con más frecuencia de lo que pensamos es en un testamento o en un trust, tú pones una cuenta de banco y resulta que cuando esa persona fue al banco, llenó y puso que la cuenta de banco, el beneficiary on death, y asignó a una persona. Entonces, Que no es la que persona no es la persona. que está en el trust o en el testamento. Y ese documento va a apelar el testamento. Entonces generas un conflicto porque tú Ok. generaste un testamento pensando que le estás dando esa cuenta de banco a alguien y no sabías que tenía un beneficiary on death que ya no va a tener, ya esa persona no va a recibir esa cuenta de banco. ¿Quién Entonces, tiene prioridad? ¿El beneficiario del banco que fue inscrito en el banco o el que pusieron en el testamento? el beneficiary on death. En esta circunstancia, la del banco va a prelar El el testamento. testamento y el trust. Y eso puede ir a una disputa. Ujú. O sea, puede. Bueno, una disputa en el sentido de, si es ese tipo de casos, lo más probable es que la corte diga, no, aquí hay un beneficiary on death Que lo que ya está pusieran en el asignado banco, y esa cuenta de banco es de esta persona y no de la que está asignada. Oh, qué interesante. Entonces, una persona que se está encargando de tu planificación sucesoral se va a encargar de que todas esas cosas sean congruentes a los deseos que tú le estás transmitiendo en ese momento. Excelente, excelente. ¿Algún otro tema que te parezca interesante hablar ahorita? Bueno, porque también me dijiste, así como ya para cerrar, no sé si ya está cerrando, pero el tema de que tienes muchos clientes que compran propiedades a nombres de LLC. Sí. Yo quisiera tocar el tema de la LLC. ¿Qué piensas tú?
¿Y qué recomendaciones nos das? Bueno, la LLC en cuanto al trust, tú lo puedes poner en un trust. En un trust tú puedes poner lo que tú quieras. Pero vale o parte del mismo concepto que te acabo de decir. Tú puedes poner una LLC en un trust, pero es muy importante que la persona que lo haga asigne en tus libros, en tus récords de LLC, asigne es tu porcentaje de interés de esa LLC al trust. Ujú. Porque si no lo asignas, no lo No introdujiste en valió el de trust. nada, exacto, ok. Y más allá de eso, pues comprar propiedades en LLC también es una imagen interesante, sobre todo para los extranjeros, incluso para la gente de acá, que no quiere optar por un homestead, que ya es un tema completamente Exacto, aparte, porque te da un velo de protección, ¿ok? ok, Un velo de protección contra acreedores, un velo de protección contra principalmente acreedores, ¿ok? Proteges esa propiedad de problemas con acreedores que puedas tener a título personal, en teoría. exacto, que no pueden ir contra la propiedad que está a nombre de uno, o al revés, si van contra la propiedad no pueden ir a tus bienes personales, o así Claro, es lo que, funciona, sí, porque las LLC lo que van a generar es una entidad. ok, Entonces, si esa entidad tiene un problema, pueden ir contra esa entidad, pero ok. no pueden ir contra Ariana. Si Ariana tiene un problema, pueden ir contra Ariana, pero no contra la entidad. Estás generando una separación, ¿ok? De tu persona y la LLC. Son cosas, Son diferentes, son entidades diferentes. diferentes, perfecto. Te voy a preguntar del operating agreement, ¿ok? El operating agreement, o sea, también es un tema que a mí me parece importante. Muchas veces agarran un formato ya establecido y sustituyen. Pues si es simple, ok, puede ser que el formato establecido sirva, pero muchas veces no es tan simple. O sea, no es tan simple porque en un operating agreement pueden haber 5 o 6 personas y cada quien pues tiene su función. Ujú. Entonces no es tan simple como copiar y pegar. A veces nuestros clientes, de verdad, me ha pasado, abaratan costos en esto y luego vienen problemas posteriores. Entonces me gustaría que tú o sea, hablaras un poquito, ese operating agreement afecta de alguna, no sé si te estoy haciendo una pregunta loca, pero afecta de alguna manera porque estamos hablando de trust o testamento, o sea, yo hago mi LLC, tengo una operating agreement y luego hago un trust sobre esa LLC. ¿Cómo? O sea, me parece que ahí se enreda todo, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, ¿qué es el Operating Agreement? Lo que dice la palabra. El Operating Agreement es un acuerdo de cómo va a operar esa compañía. Ok, Si tú eres una persona que va a ser dueño de la propiedad a título personal y eres tú y ya, puede que no sea tan importante el Operating Agreement, en teoría. ok. O sea, si la LLC es una para que tú seas dueño tú solo de la propiedad y no tienes otro dueño y nada más es una propiedad, un Operating Agreement no tiene que ser No es tan complicado. exacto. Pero si tú tienes una compañía que va a tener más de una propiedad con más de un dueño, es muy importante el Operating Agreement porque es el documento que va a definir cómo se debe comportar esa compañía y cómo se deben comportar los dueños de la compañía. ¿Ok? Ok. Define los porcentajes, cuánto eres dueño tú versus yo, somos porcentajes que no son iguales de esa compañía. ¿Y en cómo afecta eso al trust? De la manera que te digo. Ese operating agreement, tú no puedes asignar más beneficios de los que tienes. Ok. Tiene Tú, todo que ser como coherente. si tú tienes un beneficio de 30% sobre esa compañía, de acuerdo a los términos de tu acuerdo de operativo o de operación, el Ok. documento operativo de la compañía, si tú tienes 30%, tú no puedes asignar 50% en un trust, Mm, porque no tienes no capacidad tiene. para asignar ese Ujú. 50%. Y por eso la asignación del porcentaje, y hablé de eso antes, cuando tú tienes una propiedad que quieres introducir en un trust, que el dueño es una LLC, asignas el porcentaje que tienes sobre esa propiedad en los libros, en el Operating Agreement y en los libros de Y en los libros. incorporación de esa propiedad. Ok, ok, ok. Interesante. Bueno, yo creo que fuiste bastante clara. Este tema es extenso, me parece súper interesante. Y bueno, yo coordiné con Ariana
que todas las personas que vengan de mi parte les dedique 15, 20 minutos de su valioso tiempo para asesorarlos. Realmente los invito a hacer esta planificación, porque por algo estás comprando una propiedad en Estados Unidos y ese por qué tiene que ver con tu familia, con la protección de tu patrimonio. Y te invito a que tomes este tema en cuenta. Y como digo a veces, no es un gasto, es una inversión al futuro. A veces vemos, oye, esto cuesta tanto, y estamos poniendo una propiedad de 400, 500 mil dólares, ¿ok? Y no estamos mirando un poquito más allá. Así que te invito a tomar este tema como un punto importante a discutir con tu familia para que en un futuro tengas todo bien establecido. Gracias, Ariana, y gracias por todo tu apoyo, porque sé que me dedicaste un tiempo valioso. Claro que Gracias, sí, aquí gracias. estamos para ayudarlos.